Buenas tardes, familia Casa Abierta. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha ido la semana? Una semana especial, una semana de agite, una semana que inicia, pero qué bueno que puede llegar este día, el viernes, 6 de la tarde, para reencontrarnos, como cada semana, y poder compartir este espacio educativo. Este espacio educativo que quiere, desde Casa Abierta, llevar la enseñanza, la luz, el conocimiento a cada uno de ustedes. Hoy, como ustedes saben, tenemos un invitado querido y muy especial para cada uno de nosotros. Y antes de entrar en esa presentación, pues quiere darle ese saludo especial a ustedes como comunidad, a la comunidad de psicoeducativa que está acompañándonos y ya dan años que estamos compartiendo este espacio. Por eso, a cada uno de los colectivos que nos acompañan, a cada una de las comunidades, las escuelas, los liceos que están aquí haciéndose presente con nosotros, pues le damos la bienvenida a cada uno de ellos. Recordarle que este espacio está dirigido, compartido con una gran campaña que viene desarrollándose a lo largo de este año, pero que el viernes pasado, como ustedes sabrán, pues le dimos como un toque nuevo, una renovación, que vamos a estar compartiendo la campaña de Viva la vida, yo cuido mi salud mental. Que cada una de las participaciones que ustedes tengan con un hashtag Viva la vida o con el hashtag Yo cuido mi salud mental, se estará compartiendo esta campaña, se estará transmitiendo para que de esta forma nosotros podamos aportar nuestro grano de arena a que cada ser humano pueda tener la visión de que es protagonista de su salud mental. Con cada detalle que haga, cuida su salud mental, teniendo espacios de relajación, teniendo espacio de lectura, teniendo espacio de alimentación educativa, como queremos hacerlo en esta tarde. Esta tarde que tenemos un tema muy especial, ya que la salud mental ha venido dándose algo que necesitaba hace mucho tiempo, visibilizándose, que muchos puedan escuchar sobre salud mental. Por eso, en este día, nos acompaña nuestro querido, como decía, amigo, terapeuta, catedrático, Luis Vergés. Luis Vergés, que nos ha acompañado desde Casa Abierta, que nos ha acompañado desde cada una de esas instituciones en la que se desenvuelve, a poder compartir conocimiento, un conocimiento desde la investigación, desde el profundizar cada tema para que este tema sea con la riqueza que cada uno de ustedes requiere. Igualmente queremos darle el saludo y darle la oportunidad de presentar y darle el saludo directo a nuestro director de Casa Abierta, el señor Juan Radamés de la Rosa, que también lo tenemos por aquí, y que de esta forma entonces compartimos con él y con cada uno de ustedes el gran tema, la oportunidad que tenemos de compartir el conocimiento de la psicología en la República Dominicana, la salud mental como tal en la República Dominicana, a través de nuestro facilitador Luis Vergés. Por eso, en este momento, ese saludo le damos primeramente la oportunidad a Juan Radamés de la Rosa, nuestro director, para luego darle paso a Luis Vergés. Adelante, Juan. Radamés tuvo problema con el internet, María Elena, así que continuamos con Luis. Bueno, pues más adelante tendríamos, cuando él se reconecte con nosotros, vamos, como decía, a presentar a Luis Vergés, quien es
catedrático, quién es investigador, quién es un amigo, quién es un buen terapeuta, para que él nos comparta esa visión sobre salud mental en República Dominicana. Bienvenido, Luis. El micrófono son tuyos. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, por la atención, la invitación y sobre todo por el tema, que es un tema que además de apasionarnos, pues también es muy necesario en la cotidianidad, tanto individual, familiar y social. Lo principal ahora es que nosotros, pues, un poco iniciemos con un nivel de valoración de lo que es la salud mental. Pero antes de entrar en conceptos y un poco cogerle el hilo al tema, primero analizando la realidad de la salud mental en República Dominicana, para luego terminar con lo que serían algunas propuestas que pudiéramos socializar con ustedes y en la misma dinámica interactiva ir fortaleciéndola. Yo quisiera comenzar con una frase que decía Ray Kroc. Para los que no los conocen, Ray Kroc le dicen rey porque era el rey de las comidas rápidas en los Estados Unidos. Y él decía que la suerte es proporcional al sudor. Mientras más sudas, más suerte tienes. Con eso él se refería, sin duda alguna, al trabajo. Y lo que nos ha faltado en materia de salud mental es, en primer lugar, mucho trabajo y, en segundo lugar, un trabajo de calidad que pueda ser orientado por una política pública coherente. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a cuestionar en esta intervención de la noche de hoy. El que mira hacia afuera sueña y el que mira hacia adentro despierta. Esa es otra reflexión que yo quiero dejar en el ánimo de ustedes, porque lo iremos retomando en la medida en que yo vaya narrando lo que son los conceptos principales de salud mental. Aquello de que mirar hacia afuera, pues es sueño, y mirar hacia adentro es despertar, nos habla de la importancia de la salud mental, nos habla de la importancia del procesamiento de emociones, del valor y el impacto que tiene la posibilidad de que como seres humanos aspiremos a tener una mejor gestión en la dimensión cognitiva, social y las interacciones con los demás. Y obviamente si internamente no estamos bien, eso no va a ocurrir. Vamos a comenzar primero compartiendo una idea de lo que es la salud mental. Y ustedes saben que el concepto de salud mental ha ido cambiando con los años, con los siglos, con los tiempos. Y ha sido así porque, como todo en la vida, nada es fijo, nada es inmutable. Todo tiene un referente contextual, cultural. Y en términos médicos, originalmente la salud estaba muy subordinada a los asuntos físicos. No es hasta la Segunda Guerra Mundial que ya comienza a cambiar esa perspectiva, y la misma Organización Mundial de la Salud pues plantea un concepto de salud como la presencia de un bienestar integral, donde se tome en cuenta ese balance entre lo físico, lo psicológico y lo social. Antes de esa fase histórica dentro del desarrollo de las conceptualizaciones de salud mental, no era esa la concepción que predominaba, sino más bien un concepto manicomial, categorial, donde se veía la salud como sinónimo de ausencia de enfermedad, no como presencia de un bienestar integral. Y hay toda una larga tradición que fue condicionando que la salud mental se viera más como un estigma que como un problema que tenía solución. Y esa es parte de la cadena que hemos venido arrastrando a manera de deuda, una deuda que no se ha saldado todavía, una deuda que ha traído como consecuencia muchos malos tratos hacia las personas con enfermedades mentales, discriminaciones y todo esto que yo acabo de decir, que entra dentro del concepto del estigma social. Así que por eso ya hoy
tenemos un concepto de salud mental más integral que nos habla de la salud mental como todo ese estado emocional positivo, esa forma de pensar compasiva sobre nosotros mismos, los demás, esa presencia de expectativas de un futuro positivo y en general un modo adaptativo de interpretar la realidad. O sea, ese aspecto funcional de poder dar una interpretación objetiva a la realidad, pero que también supone disponer de recursos para afrontar las adversidades y aún más importante, para desarrollarnos como seres humanos. Ese es el concepto que plantea Díaz Blanco en una obra publicada allá por el año 2007 y que se apoya en esta nueva concepción de salud mental como presencia de un bienestar que arropa todas esas dimensiones que ustedes acaban de observar. Viéndolo así, es importante que ahora compartamos algunos datos que son de interés. Primero, por lo que es la realidad de la salud mental en el mundo y lo que es la realidad de la salud mental en República Dominicana. Ustedes saben que como resultado de la globalización, un poco para definir lo que es globalización, es todo este nuevo reordenamiento mundial que hay y que gira en torno a varios ejes, entre ellos el asunto del comercio, pero un comercio ya libre de un sinnúmero de ataduras que antes impedían que se trabajara con las normas muy ventajosas, sobre todo para los poderosos. Es lo que nosotros llamamos el extremo o el neoliberalismo en términos económicos. Pues entonces ahí se expresa el comercio de manera global. Está también las comunicaciones, que ustedes saben que ahora no tienen estas barreras y límites que otrora tenían. Ahora entran prácticamente los mensajes sin pedir permiso en todas las casas, sin límites y sin edades. Así que ahí hay dos variables, la comunicación y el comercio, pero también el transporte. Fíjense cómo se han liberalizado y ya se vio con el COVID. Ahora una pandemia, contrario a lo que ocurría mucho tiempo atrás, que tardaba años y hasta siglos para poderse propagar de un país a otro, pues ahora se propaga más rápido por el tema de la viabilidad del transporte, lo asequible que es visitar un país, salir del propio y quedar en otro diferente. Aquí hay que entrar también en el tema de las ideas. Fíjense que las ideas siempre van a ser parte de cualquier cambio o transformación que el mundo tenga, y la globalización no ha sido la excepción. Hay un libro muy famoso publicado con el nombre La Sociedad Líquida, que habla de lo que está pasando en el mundo en términos de los vínculos, en términos de las relaciones, donde todo se va esfumando por la misma rapidez con que se está viviendo la vida. Bueno, pues todo esto que yo acabo de mencionar, recientemente ustedes vieron lo que pasó ahora con esta guerra que bueno, que ya ha cobrado miles de víctimas entre Israel y los palestinos ahí en la Franja de Gaza. Pues todo eso afecta en términos globales la salud mental, porque usted sin duda alguna se está exponiendo a un sinnúmero de imágenes, de noticias estresantes, de modelos de comportamientos basados en la normalización de la destrucción de un ser humano sobre otro. Y eso nos recuerda lo vulnerable que somos. Y fíjense ustedes cómo manifestaciones problemáticas en materia de salud mental, trastornos como la depresión y ansiedad, pues no tan solo se dispararon después del COVID-19 por las pérdidas generadas y las incertidumbres creadas, sino que a eso tenemos que agregar la invasión a Ucrania, lo que está pasando en Israel y lo impredecible que se torna el mundo en caso de que fenómenos tan grotescos como ese pues sigan escalando. Se estima que más de 1.000 millones de personas en el mundo sufren
de algún tipo de trastornos mentales. Lo que quiere decir, y aquí voy a tratar de convertirme en algo técnico para compartirle un poco pantalla a ustedes, y que puedan ir viendo algunos de estos datos que yo estoy aquí compartiendo. No sé si se puede ver ahí. ¿Se puede ver? No, no, todavía no se ve. No se ve. Ahora sí. Ok. Bueno, pues ahí ven un pedacito de lo que estoy hablando y me ven un pedacito a mí también. Pues bien, miren que acá se estima que más de 1.000 millones de personas en el mundo sufren de algún tipo de trastornos mentales, abuso de sustancia, para una prevalencia global de 15.5%, 16% en varones, 15% en mujeres. Eso quiere decir que aunque sea por una diferencia mínima, los hombres tienen más trastornos mentales que las mujeres, aunque sabemos que en problemáticas particulares como la ansiedad y la depresión, los números de las mujeres superan las estadísticas masculinas. Sin embargo, en consumo de drogas, problemáticas como los trastornos de personalidad, donde entran los trastornos antisociales y problemas relacionados con la violencia, ahí los hombres superan por mucho a las mujeres. Así que por ahí tienen ya una primera idea. Ahí tenemos un 12% de todos los problemas de salud están representados por los trastornos mentales. Imagínense que ahí entra el cáncer, la diabetes, los problemas ya cardíacos. Dentro de todos los problemas que afectan la salud en sentido general, el 12% corresponden a problemáticas de salud mental. Y esa cifra supera a la del cáncer y los problemas cardiovasculares, que para mi sorpresa, yo creía que eran los problemas de salud más frecuentes, pues ya no es así. Ya los problemas más frecuentes de salud son los problemas de salud mental. Más de 350 millones de personas de todas las edades sufren de depresión alrededor del mundo. Entre un 20 a un 40% de las mujeres en los países en desarrollo padecen depresión durante el embarazo y posparto. Ahí observan ustedes, el 15% de la población padece depresión en algún momento de su vida y la edad más frecuente para presentarse oscila entre los 35 y los 40 años. Y hay una relación de 2-1, o sea, más mujeres que hombres, y en muchos países de 3-1 y de 3-2. Aquí yo quiero hablar de un concepto que es clave, sobre todo para ustedes que son profesionales de la salud mental, algunos que quizás no lo son, pero son promotores de salud en términos de la naturaleza, de la labor que realizan cotidianamente en favor de sus comunidades, es el de ABAT. ¿Qué significa ABAT? ABAT significa los años de vida perdida por discapacidad. Esa es la medida clave que se utiliza para nosotros darnos cuenta de cuál es el peor impacto que puede tener una problemática de salud mental. Así que cuando hablamos de ABAT, ahí estamos viendo varios factores. En primer lugar, esa medida de la pérdida de salud que combina tanto el impacto de la muerte prematura como de la discapacidad y otros problemas de salud no mortales provocados por la enfermedad, permitiendo estimar la carga global de las enfermedades. Miren qué interesante. Ese indicador lo que nos dice a nosotros es la cantidad de personas que mueren por razones de un problema de salud mental. De hecho, ya sabemos que esa carga
está muy bien representada por algunas enfermedades o trastornos mentales graves, donde la esperanza de vida disminuye entre 10 a 15 años en la población que está afectada por determinados tipos de trastornos. Pero igual hay personas que sobreviven independientemente de los problemas de salud mental que tienen y se quedan con niveles de discapacidad que obviamente influyen para mermar su productividad, para disminuir lo que es su relación de una potencial calidad en convivencia con los demás. Así que esa es una carga que va más allá de la mortalidad y la morbilidad, y es una carga dinámica porque afecta muchos renglones de la vida de un ser humano. El trastorno depresivo está considerado como la quinta causa de carga, o sea, la que tiene la VAT más alto, es la quinta causa de carga entre todas las enfermedades, incluyendo las enfermedades que no están relacionadas con la salud mental. Es responsable del 4.4% de la VAT y la causa principal de la VAT en el en el grupo de las enfermedades mentales. O sea que entre todas las enfermedades, incluyendo las que no tienen relación con la salud mental, el trastorno depresivo representa la quinta posición. Y cuando se habla de trastornos mentales, representa la primera posición dentro de las que tienen la mayor carga, como esto que acabamos de describir aquí, carga de discapacidad. Así que es algo muy serio. Por eso hoy se habla de que la enfermedad mental más discapacitante es la depresión. Claro, eso no quiere decir que sea la que más abunda. Lo que más abunda son los trastornos de ansiedad. Sin embargo, la enfermedad mental más discapacitante es la depresión desde el punto de vista de esta medida que yo estoy compartiendo con ustedes. El rango de edad de 15 a 44 años es el más afectado. Quiere decir que estamos hablando de personas que están en una fase de mucha productividad. Alrededor de 800,000 personas mueren cada año en el mundo por causa del suicidio, y en las Américas es alrededor de 63,000, lo que quiere decir que es bastante alto. Es importante, como vamos a hablar también de República Dominicana de forma específica, informarles a ustedes que todavía nosotros no estamos dentro de los países donde se suicidan más personas. La media mundial de suicidio anda por encima de 11.5 aproximadamente, y República Dominicana anda por 4.5. Esto es importante destacarlo, pero no quiere decir que nos durmamos en nuestros laureles, porque también hay muchos subregistros por casos donde gente muere en lo que se llaman los parasuicidios, que son suicidios encubiertos que no se reportan como tales. Y al no reportarse como tales, pues obviamente no lo vamos a medir así. Así que hay una realidad, hay un riesgo de mortalidad alrededor de un 30 a un 50% entre las personas que padecen trastornos de salud mental menor con el uso, o sea, de entre el 30 y 50% se disminuye el riesgo con el uso de antipsicóticos en los casos ya de enfermedades graves de salud mental. Este dato es bueno compartirlo para que se sepa que los trastornos de salud mental tienen tratamiento. Y si bien es cierto que hay enfermedades mentales que se encuentran en un nivel de cronicidad muy alto, eso no quiere decir que no se pueda gestionar un proceso de regulación donde la persona pueda vivir de una forma lo más adaptativa posible
Y como ustedes ven, ese indicador ahí nos habla de que mejora notablemente la calidad de vida hasta el punto de que se puede disminuir el riesgo de mortalidad. Esto se asocia a un estilo de vida más saludable sin duda alguna. Los sistemas de salud todavía no han respondido de forma adecuada a la carga de los trastornos mentales. República Dominicana no es la excepción. Y fíjense que estoy hablando de nuestro país en el contexto también universal, en el contexto internacional, y sobre todo la situación es mucho más deprimente en América Latina, porque además de la falta de inversión, de una planificación coherente y de la ausencia de políticas públicas que sean rigurosas, pues se agregan los estigmas y la discriminación. Así que hay una brecha entre la necesidad de tratamiento y su provisión en todo el mundo, pero en los países que tienen ingresos bajos como el nuestro, entre el 76 y el 85% de las personas con algún trastorno mental no recibe tratamiento. Oigan esto, eso es una vergüenza, es una vergüenza. Y eso tenemos que decirlo con el nombre y apellido que lleva, que en los países de ingresos bajos y medios, y nosotros estamos en ese grupo, entre el 76 y el 85% de las personas con trastornos mentales no recibe ningún tipo de tratamiento. Y eso es definitivamente algo muy triste. El trastorno psiquiátrico que mayor se asocia con una reducción de la expectativa de vida, por ejemplo, entre 10 a 15 años, reduce la expectativa de vida, sin duda alguna es la esquizofrenia. Ustedes saben que es uno de los trastornos mentales más graves, porque ya ahí hay pérdida de contacto con la realidad, hay presencia de alucinaciones, estado de desconexión total, y sin duda alguna ya se torna muy disfuncional el ser humano. Delirios, la presencia de delirios, donde la persona se relaciona con una narrativa y una idea e imágenes sobre eventos que no existen. La ida es como la vida, perdón, aquí, eso es una frase dicha nada más y nada menos que por Albert Einstein, es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio tiene que seguir adelante. Y quise citar esta frase porque, como ustedes pueden apreciar, hay mucho derrotismo cuando se trata de la comprensión y el abordaje en materia de salud pública, si lo vemos en sentido general, y en el caso de la salud mental, para verlo en sentido particular. Y ese equilibrio también es fundamental en materia de salud mental. Una vida activa donde cometo errores es más honorable que una vida donde no los cometo porque no hago nada. Fíjense que a la gente le gusta mucho criticar lo que el otro hace. Aquí en República Dominicana, pues nos cuidamos tanto de cometer errores que muchas veces no hacemos nada. Y a veces hay personas que hacen de más y cometen errores de más. A lo que aspiramos es que, bueno, se cometan los errores necesarios, pero que ya comencemos a aprender un poquito de ellos. Y en materia de salud mental hemos cometido muchos errores. Primero, por la forma como se trata el tema de la salud mental a nivel público. Segundo, por los mitos, los estigmas, la discriminación y todo el sinnúmero de sesgos mentales que tienen las personas en sus respectivos pensamientos y que se han ido compartiendo social y culturalmente de generación en generación. Tercero, por la forma como se pretende asociar los problemas de salud mental con otros problemas que los denigran. Fíjense cómo todavía cuando hay alguien que incurre en un hecho violento, lo primero que la gente dice, no, ese es un enfermo mental. Cuando en verdad entre el 5 al 10% de la población de personas que genera violencia tiene algún trastorno mental. Y el 80% de las personas violentas no lo tienen.
Eso no quiere decir que ese número no vaya en ascenso. Pero es importante esto porque si además de la enfermedad mental que está presente en una persona que vive una situación de vulnerabilidad, desacreditamos a los enfermos mentales diciendo que son violentos, pues más lo van a discriminar, mayor será el estigma y las personas que pudieran ayudar, que pudieran dar apoyo, se van a alejar cada vez más. Así que por ese lado hay que tener también mucho cuidado. Bien, un poco hasta ahí compartimos esas estadísticas. Yo ahora me voy a centrar un poco más en asuntos de orden práctico que pueden ser visibilizados para nosotros dar una mejor respuesta en materia de salud mental. Y esta pregunta que tengo aquí, ¿cuándo saber que hay problemas de salud mental? Es la primera que yo quiero contribuir a responder, porque ustedes, como activistas en favor de la salud mental, tendrán muchas personas que les cuestionarán sobre las mismas. Mucha gente se pregunta, ¿cómo yo me doy cuenta de que un familiar mío está afectado por una problemática de salud mental? Y ya veremos otras preguntas más, pero vamos por parte. Y el primer indicador que yo presento acá es cuando hay una conducta deficitaria en función de lo que se considera normal. Obviamente, lo que se considera normal se establece a partir de un criterio de frecuencia, de duración e intensidad, pero también a partir de un criterio de consenso, de un criterio de funcionalidad. Entonces ya veremos cada uno de esos criterios de normalidad. El segundo aspecto que figura ahí es cuando hay una conducta destructiva sin motivación alguna para uno mismo y los demás. Ahí viene el primer desencuentro con la violencia. Mucha gente son violentas no porque tienen un trastorno mental, sino porque tienen un objetivo a lograr. Los enfermos mentales, cuando tienen una conducta destructiva, no tienen ninguna motivación para esa conducta, sino que más bien es parte de un descontrol asociado a la misma condición. Y puede ser tan dañina para otros como para ellos mismos. Y es más, yo voy más lejos. La mayor parte de las veces, el comportamiento destructivo de un enfermo mental es más dañino para ellos mismos que para otros. Otro indicador importante, y fíjense que todo va en la línea, no tan solo de dar y compartir una información con ustedes, sino compartir una información válida desde el punto de vista humano. Y cuando hablo desde el punto de vista humano, es que no pensemos solo en la salud mental nuestra, sino en aquellas personas que ya están afectados por alguna condición y que dependen en gran medida de la asistencia, profesionalidad y de las redes de apoyo que se puedan crear en beneficio de su recuperación. Así que otro indicador es cuando vamos perdiendo la capacidad de pensar de forma lógica. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es pensar de forma lógica? Pensar de forma lógica es tener una consistencia entre lo que yo concluyo en mi pensamiento y las premisas en las que me apoyo. Entonces, cuando se da una inconsistencia entre lo que yo concluyo, por ejemplo, si yo concluyo que está lloviendo y yo digo que está lloviendo porque hace sol, entonces ahí hay una ilogicidad, porque yo estoy estableciendo un predeterminismo causalista entre dos variables donde una no predetermina la otra. Eso es para que ustedes tengan, más o menos un ejemplo. Hay personas que dicen, bueno, me fue mal en un examen porque alguien me hizo una brujería. Como el pensamiento mágico religioso se puede convertir también en una obsesión e incluso en una señal de una idea paranoide. Eso para que vean cómo se va estructurando de forma ilógica ciertos tipos de pensamiento.
Cuando hay una conducta extrema en función de lo que es normal. Fíjense que hay estímulos que cuando se presentan son estímulos normales. Es normal, por ejemplo, un bocinazo en la calle, cuando usted tiene un entaponamiento en el tránsito. Es normal, por ejemplo, que se le pueda caer un objeto a un niño de las manos porque todavía no está bien entrenado para agarrarlo con firmeza. Es normal, por ejemplo, que un niño de 3 años pueda hacer de cuando en cuando una rabieta. Entonces, ¿qué ocurre cuando ante esos eventos normales nosotros reaccionamos de forma extrema? Bueno, estamos siendo demasiado, por decirlo de alguna manera, exagerados en nuestra respuesta ante el estímulo. Ese también es otro indicador que nos advierte de la posibilidad de algún problema de salud mental. Quiero aclarar aquí que todos los problemas de salud mental no se expresan de forma grave. Los problemas de salud mental se miden en lo que llamamos el criterio de Spectrum. El Spectrum no es más que un nivel de gradación donde usted puede tener un problema de salud mental que se manifiesta de forma leve, de forma moderada y de forma grave. Ya lo que va a determinar lo leve, lo moderado, lo grave de un trastorno de salud mental es la frecuencia, la intensidad, la duración de los síntomas y el contenido de los mismos. O sea, no es lo mismo uno estar nervioso por un evento que uno teme que pase a usted, por ejemplo, estar viendo cosas que no existen. Entonces ya ahí, fíjense cómo el contenido del posible trastorno tiene una modalidad que difiere de la otra y por tanto tendrá una calidad mayor para usted valorar si eso es leve, moderado o grave. Así que por ahí andamos en ese indicador. Muy bien. Cuando perdemos la autonomía debido a una discapacidad mental o un trastorno mental, que es parte de lo que pasa con muchísima frecuencia, y ya ustedes lo vieron cuando yo hablaba de la medida de la VAD, los años perdidos por discapacidad. No es tan solo que la gente pierde entre 10 a 15 años de su vida promedio en los trastornos graves, es que también personas que aún vivas pierden la capacidad de autonomía para poderle dar respuestas a los distintos problemas o situaciones que tienen que enfrentar. Y el otro indicador que ustedes observan ahí es cuando no podemos enfrentar los retos propios de la etapa de vida correspondiente. Ustedes verán, por ejemplo, porque las manifestaciones de salud mental no se declaran todas en la adultez. Hay algunas que sí, como los trastornos de personalidad, pero hay otras condiciones como los generados por el neodesarrollo, los problemas ya neurológicos que afectan funcionalmente desde la misma niñez. Entonces usted observará que las funciones esperadas en una etapa determinada en la vida de un ser humano comienzan a quedar rezagadas y los niños y niñas entonces no pueden satisfacer los retos, las tareas que son propias de esas edades a las que tienen que complacer. Así que por ahí tenemos también un gran desafío. Miren acá otros indicadores cuando nuestros recursos son superados por el estrés normativo de la vida. Eso pasó en el COVID. Yo relato mucho el tema del COVID porque es lo que todos tenemos como más presente, es como nuestro referente más cercano, como principal detonante de problemáticas de salud mental en el orden público, en el orden global. Miren cómo esa situación tan estresante
desbordó por completo la capacidad colectiva y colapsaron muchos sistemas de salud pública en todas partes del mundo, y eso sin duda alguna generó un nivel de incertidumbre que se manifestó en un estrés que desbordó lo que es la capacidad de respuesta para enfrentarlo. Así que cuando nuestros recursos se quedan por debajo de el estrés normativo, fíjense que el caso del COVID no era normal, eso era un estrés anormal, una fuente estresante fuera de lo normativo. Pero ¿qué vamos a medir? En salud mental, el criterio es que nosotros en este caso no estamos dando una respuesta apropiada a formas de estrés ya que son normales. ¿Qué es una forma de estrés normal? Bueno, hay muchas fuentes de estrés que son normales, las que usted tiene que enfrentar cotidianamente cuando se desplaza a su trabajo, el tema del tránsito, lo que usted tiene que enfrentar cuando va a una oficina a trabajar, que se encuentra de cuando en vez y de vez en cuando con un cliente que no es muy colaborador o que son personas hostiles. O sea, hay muchas situaciones que tienen hasta cierto punto normalidad porque se presentan con frecuencia, pero no respondemos bien, nos desbordan. Y cuando nos sentimos mal con nosotros mismos, los demás y la vida. Ahí entra la llamada tríada cognitiva a la que se refería Aaron Beck y que se cumple mucho en los problemas de salud mental, sobre todo los trastornos ya del estado de ánimo. Y aquí es un gran referente que nos aporta este autor. Bien, hay factores de riesgo, sin duda alguna. Ahí ustedes van a ver, aunque lo están viendo, pues lo iré diciendo rápidamente y uno que otro comentario para llegar al punto donde ustedes puedan intervenir, preguntar y compartir sus ideas. Una niñez desprovista de cuidados y atenciones, tanto en lo nutritivo como en lo afectivo, sin duda alguna es un factor de riesgo. Recuerden que la vida es un proceso continuo, no es un proceso discontinuo. De manera que lo que pasa en la niñez, sin duda alguna, puede tener algunas repercusiones en las etapas posteriores. La violencia y abuso en los hogares, consumo de drogas, exposición temprana a experiencias traumáticas, ambiente constreñidor que no da respuesta a las necesidades fundamentales. Recuerden que hay necesidades fisiológicas que tienen los niños, pero también psicológicas, necesidades socioafectivas, donde entra el cuidado, donde entra la estabilidad emocional, la necesidad de aceptación, la necesidad de amor, de jugar y también de ser criado con ciertos límites. Todas esas necesidades son fundamentales y tener modelos que sirvan de referentes para que, como parte del sistema de necesidades, estos niños puedan ir internalizando no tan solo esos modelos que puedan ser buenos referentes, sino la confianza y la seguridad de que a partir de esos modelos pueden tener satisfechas estas necesidades. Así que la deambulación, fíjense cómo vemos los niños deambulando en las calles y muchas veces ni nos preocupamos y vemos cómo se nos llena el país, se nos llenan las esquinas de niños en estas condiciones. Así que todos estos factores de riesgo ameritan atención. La negligencia en la educación de los hijos, el estilo autoritario o muy liberal, esos son ya hallazgos de factores de riesgo que en ciencia tienen mucho peso. O sea, los estilos que son extremistas, tanto el autoritario, el negligente y el liberal, pues están asociados a factores de riesgo en materia de salud mental. El síndrome de la emocionalidad expresada, esto es un fenómeno que se da con mucha frecuencia en los sistemas familiares. Es básicamente la combinación de varios
de varias variables. Una de ellas es la crítica, otra variable es la hostilidad y la tercera variable la sobreprotección. Los primeros estudios que se hicieron sobre salud mental y comunicación familiar allá en Palo Alto, encabezado por Gregory Bateson y su grupo, arrojaron como conclusión primaria el hecho de que había una comunicación doble vinculante. ¿Qué significa una comunicación doble vinculante? Esa comunicación que se transmite con muchas contradicciones. Te amo pero te odio, te abrazo pero te suelto. Te corrijo pero no te corrijo. Bueno, pues esa inconsistencia más este concepto de la emocionalidad expresada, sobre todo la emocionalidad expresada con estas tres variables que yo acabo de mencionar, donde hablé de la sobreprotección, la hostilidad y el hipercriticismo, fueron las que representaron el eje en torno al cual giraron los programas de salud mental y familia. En los años 80, Johnson, un investigador y autor de varias obras, fue el primero que se ocupó de diseñar lo que hoy conocemos como los programas psicoeducativos dirigidos a las familias sobre salud mental. Así que esta notita de historia es importante que también la manejemos, porque como activistas en materia de salud mental debemos saber de dónde vienen nuestras raíces, y sin duda alguna ahí hay una muy, pero muy interesante. El rechazo afectivo, que es otro factor que también se encuentra muy altamente rankeado dentro de los factores de riesgo en salud mental. Hay muchos más, pero obviamente no podemos abarcar todo el abanico por razones de su tiempo. Así que quisiera ahora ir aterrizando en algunas medidas que deben tomarse en cuenta para cuidar la salud mental desde el hogar y que han estado muy ausentes porque no tenemos una política pública consistente en República Dominicana. Sí tenemos una estructura para poder por lo menos andar el camino de las posibles respuestas. Hay Ministerio de Salud que tiene dentro una estructura de salud mental, con una dirección general que tiene sucedáneos a nivel nacional y a nivel universitario. Ustedes saben que hay varias ofertas de maestrías en psicología clínica, por ejemplo, y salud mental comunitaria. Esos programas han ido desapareciendo y yo quisiera que vuelvan a retomarse, sobre todo lo de salud mental comunitaria, porque hoy más que nunca son muy necesarios. Aprender a cuidar, cuidarnos y dejarnos cuidar. Parecería una obviedad que yo coloque esto como una sugerencia. Sin embargo, aprender a cuidar. Son muy pocas las personas que saben cuidar a otros. De hecho, fíjense que hay un tema de género acá, y es que históricamente se creyó que las únicas que eran cuidadoras fueron las mujeres, y los hombres no creímos esa historia y hemos estado muy automarginados, porque no nos margina nadie, somos nosotros mismos los que nos automarginamos de ese cuidado. O sea que podemos aprender a cuidar, y la mejor forma de cuidar a otros es pensar en su salud mental, aprender a cuidarnos. Y cuando digo cuidarnos, me refiero a evitar la sobreexposición a estímulos que son tan aversivos y que cuando pasan el umbral de frecuencia, duración e intensidad pudieran ser devastadores para nuestra salud mental. Hoy que tenemos ese acceso desmedido ante las redes sociales, los medios digitales en sentido general, fíjense todo lo que nos llega desde el extranjero, todas estas informaciones que nos abruman y cómo se sobrecarga nuestro sistema mental. Es por eso que nosotros tenemos que buscar la manera de digerir esas informaciones para no caer en una especie de infointoxicación que desborde las posibilidades
que tenemos nosotros de dar una mejor respuesta. Dejarnos cuidar es también importante. No tenemos que hacernos los guapos ni las guapas en situaciones donde más que valientes se requiere ser prudentes. La prudencia es fundamental y hay un momento en que debemos dejarnos cuidar. Debemos permitir que ciertas redes de apoyo de una u otra manera coexistan con nosotros. No entender que nuestra dinámica es el individualismo, nada de eso. O sea que dejarnos cuidar es un proceso necesario dentro de esa tríada que yo estoy planteando aquí. Así que lo resumo en esas tres frases: aprender a cuidar, cuidarnos y dejarnos cuidar. Segunda sugerencia: construir la cultura del aprecio y el respeto en el hogar. Aquí me voy a centrar ya un poco más en el hogar. La primera recomendación fue genérica, incluye también lo sociocultural, pero aquí en el hogar. ¿Y por qué insisto en el hogar? Bueno, es que lo que se da en el hogar se repite. Lo que se da en el hogar no es algo fortuito que se da un día y se deja de dar. Y entonces esto significa que si nosotros, como decía Ackerman, la familia es el lugar donde se construye salud, pero también es el lugar donde se construye enfermedad. Si lo que damos en el hogar es situaciones estresantes, traumáticas, incómodas, desbordadas desde el punto de vista de una estimulación que no se corresponde por lo aversivo con la capacidad de procesamiento que tiene un ser humano, pues ¿qué yo voy a tener ahí? Una amenaza para la salud mental. Ahora, cuando lo que se comparte es el aprecio, el respeto, el afecto, el cariño, los límites, normas claras y comunicación sensata, yo digo, cuando se combina la firmeza por un lado con la benevolencia por el otro, que tiene dos variables, la empatía y la simpatía, usted no va a tener problemas de salud mental, y si los hay, habrá un buen colchón para poderlos neutralizar. Crear un clima de apego saludable donde prime la confianza, pero sobre todo la capacidad que tenga cada quien de poder esperar que siempre tendrá el apoyo del otro y la otra persona pues estará disponible para ofrecer. Aprender a ser interdependientes sin depender o codepender. Recuerde que la interdependencia es uno de los conceptos más sanos que existen y es uno de los que menos se difunde. ¿Qué es la interdependencia? ¿Qué es la dependencia y qué es la codependencia? Vamos de atrás para adelante. El codependiente necesita a alguien a quien cuidar, necesita a alguien a quien sanar, necesita un enfermo. Y eso no es sano, porque para yo sentirme sano no tengo necesariamente que alimentar mi omnipotencia de la debilidad, fragilidad o vulnerabilidad que tenga el otro. Así que esa es una variable no saludable. La dependencia, por demás, se expresa en un apego inseguro, en un apego ansioso sobre todo, donde hago depender mi valor como persona en función de la presencia o lo que yo pueda recibir de alguien. Y cuando ese alguien no está disponible, pues entonces me desmorono. Y la interdependencia, que es uno de los procesos más saludables que existen, es el que se construye en relaciones cercanas. Fíjense que nosotros afectivamente somos interdependientes de nuestros hijos, porque ellos en alguna medida necesitan de nuestro afecto y nosotros deseamos y necesitamos del afecto de ellos. Ellos desean y necesitan de nuestros recursos y de nuestro apoyo y nosotros necesitamos y deseamos de su desarrollo como personas. En las parejas, por ejemplo,
hay un nivel de interdependencia donde cada uno se auxilia en el otro y los dos se hacen más fuertes gracias a que está el otro. Ese es el concepto de interdependencia. Desarrollar habilidades para enfrentar los retos cotidianos de la vida es otra de las observaciones que estoy planteando acá también. Bueno, medidas, hay que administrar y dosificar los estímulos ambientales, tanto los agradables como los desagradables. Ustedes que han tenido mucha experiencia trabajando el tema de la prevención del consumo de sustancias, ya saben lo que significa cuando los estímulos percibidos como agradables se convierten en toda una filosofía de consumo que se convierte en el centro en torno al cual gira la vida de algunas personas. Así que esa filosofía hedonista de la vida, de centrarme solo en lo que me agrada, pues rompe el balance y trae inconvenientes. De la misma manera que si usted se estimula en demasía o se exponen demasía a estímulos desagradables, pues esto va a tener un desbalance con el tiempo y ahí viene ya el riesgo de una depresión u otro tipo de trastorno del estado de ánimo. Atender las necesidades tanto físicas como psicológicas, estabilidad, confianza, seguridad, aceptación y amor. Entender que la familia es un sistema, el más primario y natural de todos, donde lo que afecta a uno impacta sobre los demás y viceversa. Y yo extiendo esta afirmación también a lo social. Fíjense que ese efecto globalizante que se da en la familia se da también en las demás instancias a nivel global. Aprender a identificar a tiempo posibles señales de problemáticas de salud mental, o sea, no esperar a que haya un trastorno grave para nosotros poder referir a lo que podría ser una atención primaria, sino intervenir a tiempo. Tampoco tachar a la persona de raro, ni estarnos burlando o que otros se burlen. Cuando uno escucha un comentario de esos que son despectivos hacia una persona con un trastorno mental, debemos estar ahí porque esas actitudes despectivas vienen de la ignorancia. Este es el momento para nosotros resignificar esos contenidos que provienen de la ignorancia, haciendo educación a todos los niveles, pero sobre todo con las personas que nos quedan más cerca. Si hay una persona que ya tiene un problema de salud mental, evite insultarlo, maltratarlo, compararlo con otras personas que para ustedes son normales. No, no debe ser ese el parámetro de comparación. En caso de sentir enojo con una persona que tiene una enfermedad mental, piense que es un ser humano que sufre y que necesita de su cuidado para sobrevivir. Cuando usted lo vea y lo piense así, usted va a darse cuenta de cómo fluye, cómo aflora la empatía. Rompa los estigmas, busque ayuda profesional a tiempo. Hay muchas soluciones para estos problemas. En caso de sentir vergüenza, aproveche esa energía para transformarse en una persona que se sienta útil y solidaria con ese ser, con ese ser querido. Nunca abandone a un enfermo mental, porque eso es un acto de crueldad, eso es un acto inhumano. Y haga siempre conciencia en los demás miembros del hogar sobre este tipo de situación. Bueno, ya hay algunos retos en República Dominicana, como la creación de una base de datos únicas. Lamentablemente no tenemos informaciones confiables en materia de salud mental. Hay mucha dispersión y eso dificulta la elaboración de políticas públicas. La creación de políticas públicas integrales que vayan más allá del enfoque psiquiátrico. Todavía se sigue creyendo que asistencia en materia de salud mental es ayuda psiquiátrica y nada más. Y no es así. La ayuda psiquiátrica es un componente importante y necesario, pero que trabaja una dimensión, que es la dimensión biológica de la problemática de salud mental.
Los psicólogos somos necesarios, los sociólogos, los maestros, los padres, todos estos actores, líderes comunitarios, somos fundamentales en el abordaje de la salud mental en los diferentes niveles. Conceptualizar los problemas de salud en relación a todos estos factores que he mencionado es una deuda que está pendiente también. Me van a perdonar por esos 5 minutos que me pasé, pero no quería dejar de compartirles todo esto y cerrar con estas 2 frases que aparecen ahí. En cualquier momento de decisión, lo mejor es hacer lo correcto, luego lo incorrecto y lo peor es no hacer nada. Tenemos que atrevernos a equivocarnos de vez en cuando. Lo que no podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados. Antes de juzgar a alguien, pensemos que hay una historia detrás de cada persona y una razón por la cual las personas son como son. Las personas que tienen una patología mental son como son no porque lo eligieron, son como son porque hay circunstancias en su historia que influyeron para determinar eso. Y eso es parte de la nueva historia que nosotros tenemos que redescubrir, la oportunidad de darle una buena vida a esa persona dentro de lo posible. Así que muchas gracias y ahora estoy disponible para cualquier pregunta, duda, aclaración que ustedes tengan. Gracias, siempre quedan cortas, ¿verdad? Cuando tenemos a Luis para exponernos estos conocimientos y esa claridad con quien suele compartirlo. Llamado la atención, Luis, con esas estadísticas en cuanto a la depresión y cómo, independientemente si es salud mental, física o de cualquier índole, pues un quinto lugar pues representa un lugar significativo. También destacar ese dato que nos das en cuanto a que si bien en Latinoamérica el suicidio mantiene ese 4% que tiende a ser bajo, sí mantener esa idea de ir disminuyéndolo, teniendo en cuenta lo que implica, ¿no? La pérdida del ser humano, la pérdida del entorno, de la estabilidad del entorno cuando tenemos este tipo de situación. Ver igualmente cómo la salud mental, esa valoración ante qué tanto se pierde en tiempo, en años, cuando se tiene estas condiciones. Y esto en etapas, como bien decías, en etapas productivas, porque 44 años es una etapa plenamente productiva y el tener que dejar de producir o no estar en las condiciones de hacerlo, pues tenemos que realmente saber que estas condiciones están afectando la salud de manera íntegra, como bien nos compartía en lo que es la definición misma. Es una condición que debemos considerar todos los ámbitos de nuestra salud, de nuestro bienestar. Vamos a darle la oportunidad a ver que alguien tenga de esas inquietudes que siempre suele despertar en nosotros cuando compartimos temas como este. Si alguien, por favor, que levante su mano, ahí dice, por favor, nos ayuda. Hay un comentario, María Elena, que dice que una persona con trastornos de ánimo y que trabaja con niños pequeños, sí podría ser peligroso para esos niños en algún momento. Excelente inquietud. Cuando una persona tiene un trastorno del estado de ánimo, es más peligrosa para sí misma que para los demás. Es importante entender que la depresión, que es el emblema de todos los trastornos del estado de ánimo, es un factor de riesgo para el suicidio. No está comprobado que la depresión sea un factor de riesgo para homicidio. Eso es importante establecerlo, porque muchas veces por no saber este dato, se ve a la persona con un trastorno depresivo como si fuera peligroso para otros. Y eso lo que trae como consecuencia es que aíslen a esta persona, que a esta persona no le quieran dar trabajo, que
que esta persona entonces se le agrave la condición, porque el rechazo social lo que trae es más depresión. De hecho, una de las mejores estrategias que tenemos los psicólogos para trabajar en los programas con pacientes con depresión es la activación conductual. Y la activación conductual amerita de una integración social. Entonces, fíjate lo importante que esa pregunta que tú me has hecho, porque me permite aclarar eso. Excelente, ciertamente. Si hay alguna otra inquietud de Raidiris. Volviendo a esas frases que nos compartiste, ¿no? De cómo el mirar hacia afuera es sueño y el mirar hacia adentro es ese despertar, conjuntamente con la de Albert Einstein, donde nos mantiene y nos motiva a mantener ese equilibrio desde el seguir adelante. Que cuando seguimos adelante, entonces es como hacerlo despierto, seguir adelante despierto ante ese mirar hacia nosotros mismos. Algo que me llamó mucho la atención, Luis, también está en esa postura de que el poder contribuir a la salud mental está en ese mantener el bienestar en la familia, mantener ese bienestar a nivel social, porque esto es lo que a su vez nos va a alejar o nos va a mantener el bienestar independientemente de la índole de la salud. Es decir, que cuando trabajamos, como tú bien decías, que desde Casa Abierta, pues trabajamos esos programas de construyendo familia, familias fuertes, estamos de una manera u otra construyendo ese bienestar de salud mental que viene de la mano con tantos conocimientos que nos acabas de compartir, de cosas que van a contribuir. Una conferencia de salud mental. Es una conferencia, definitivamente, es una conferencia de salud mental, de saber que esta conferencia quiere pues contribuir a que cada uno de nosotros y de manera especial a la sociedad dominicana, la República Dominicana, que es nuestro tema, ¿verdad? La salud mental en República Dominicana, pues tenga esa visión de que el bienestar se puede lograr, que se puede mantener a través de ese apego saludable, de esa disciplina positiva, de ese contribuir, como acabas de decir, Luis, a mantener una socialización sana para con nosotros mismos y para con el entorno, que tiene que ver, me encantó ese término y cómo se pierde mucho de estar interdependiente. Hablamos mucho de dependencia, hablamos mucho de codependencia, pero ciertamente nos olvidamos de la sanidad que puede haber en la interdependencia. Excelente, de verdad que sí, como siempre, Luis, te damos las gracias por este tiempo que nos regala, por estos conocimientos y a cada uno de ustedes que ha permanecido, que has estado aquí a la escucha, también le damos las gracias por estar aquí con nosotros como cada viernes, recordando que estos espacios pues lo tenemos en procura de ese desarrollo de salud mental. En este momento renovando nuestra campaña que viene a querer dar ese grano de arena. Recuerda, participar, hashtag viva la vida, hashtag yo cuido mi salud mental, nos ayuda a que muchas personas puedan llegar y contribuir de una manera contundente a que la salud mental en República Dominicana pues sea una realidad, a que más personas, como bien nos compartía Luis, puedan salir de esa estadística que desde un 76 a un 85% no reciben un tratamiento adecuado,
no tan solo a nivel de fármacos, sino de una buena terapia, de un buen ambiente, de una buena recomendación, una orientación. Por eso, nuevamente les damos las gracias a cada uno de ustedes que están aquí, contribuyendo a que la salud mental en República Dominicana pueda desarrollarse, crecer y a compartir esta conferencia. Cuando compartimos, le damos el conocimiento, el poder a otros de poder contribuir. Luis, si hay algo que quieras compartirnos en este cierre. Bueno, gracias a ustedes por la atención y la verdad que me encantó que pudiéramos socializar sobre el tema de la salud mental. Por ese último dato que tú resaltaste, es una brecha demasiado grande la que tenemos. La verdad que es como subir de aquí al Monte Everest, pero si no damos el primer paso, pues no vamos a tener esperanza de lograrlo algún día. Y solo no podemos hacerlo. Si lo hacemos acompañado, yo sé que nos animaremos más. Definitivamente. Estamos aquí haciendo unión. Así que cada uno de ustedes abran su cámara, expresemos ese viva la vida, ese contribuir, el estar unidos para que de esta forma salgamos adelante, disminuyamos esas estadísticas, pero principalmente contribuyamos con nuestro bienestar. Hola. Está ahí nuestra promotora de aplausos. Bueno, hoy... Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Eso te toca a ti promover ese aplauso. Adelante. Bueno, pues nada, nos vamos a dar sin decir el eslogan, porque el eslogan como que, ok, viva la vida, pero si otra persona lo puede decir más claro, que por favor lo diga. Ese es el momento. 1, 2, 3. ¡Viva la vida! Yo cuido mi salud mental, ¿verdad que sí? Que de esta forma contribuimos a, como bien nos compartía Luis, aprender a cuidar, cuidarnos y dejarnos cuidar. Fueron muchas las cosas, muchas las riquezas que tuvimos en esta conferencia, la cual agradecemos e invitamos que cada uno de ustedes la comparta y la haga llegar a muchos para que de esta forma sigamos creciendo y cuidando nuestra salud mental. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.